Si una persona dice ser cristiana y cada 8 días le hace liberación, o es un líder de cualquier, sea de la alabanza, sea de intercesión, sea lo que sea, y le están echando fuera demonios, entonces, ¿cómo puede decir que es de Cristo si el que es de Cristo tiene el Espíritu Santo, pero en sí tiene demonios? Entonces, la mitad la gobierna el Espíritu Santo y la otra mitad del cuerpo la gobiernan los demonios. Explícame tú. Pastor, ¿por qué hay iglesias donde hay cristianos que cada 8 días se le hace liberación? Bueno, pero es que si una persona dice ser cristiana y se le hace liberación, pues no puede ser cristiana. Entonces, ¿un cristiano puede tener demonios? No, bíblicamente no. Ninguna persona que diga estar en Cristo puede estar sujeta a un demonio. Es que hay iglesias donde incluso a los mismos líderes de la iglesia, usted ve que a veces tienen que llevarlos de pronto que al cuarto de liberación o ya después de pronto de haber pasado un tiempo de estar sirviendo y todo, llega un día donde le hacen liberación a un líder. Entonces se pregunta uno cómo una persona que está liderando en la iglesia, que está sirviendo a Dios, pero también a las almas, y que muchas iglesias en el momento de ministración y de oración, estos líderes van y oran por otros, imponen manos y cualquier cantidad de cosas, y cómo estas personas endemoniadas van a... A ministrar. Sí. Bueno, es que ahí hay un punto importante, Jonathan, de ver de cuánta gente dice ser cristiana y no lo es. Es lo primero que tenemos que distinguir. Dentro de la iglesia de Cristo hay mucha gente que dice ser, pero no lo es. Aunque sean líderes y aunque sean pastores. Eso hay que identificarlo grandemente en nuestra vida espiritual para poder conocer la realidad. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, todas las personas sin Cristo están endemoniadas. Vamos a hacer como un repaso de lo que es la vida, porque todos estamos sujetos a algo espiritual. Entonces hay gente que está sujeta a las tinieblas, brujería, ¿sí? Consulta a los brujos. Otros están sujetos a prácticas sexuales desordenadas. Otros están sujetos a las drogas y así sucesivamente. Todo el mundo tiene una esclavitud y creo que ya lo vimos acerca del pecado, que el pecado es una esclavitud. Pero ahí usted dice que todas las personas, entonces significa que toda persona que no es cristiana está endemoniada. Toda persona que no es cristiana está endemoniada. Eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Vamos a nuestro texto base y empezamos a desarrollar todo esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, en el versículo número 36, es nuestro Señor Jesucristo quien está hablando en este texto. No sé si ya lo tienes allí, Jonathan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, entonces cuando yo vengo a Cristo, lo que Cristo hace en mi vida es hacer una transformación total, ¿sí? Entonces, como lo veníamos hablando, el pecado es como un rey, ¿sí? El cual subyuga a la gente. Pero detrás de ese pecado, el pecado es lo que yo hago, ¿cierto? Pero detrás de todo eso hay un mundo de tinieblas que está trayendo un gobierno. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la carta a los Efesios, dice claramente que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es decir, tiene gobierno de la atmósfera terrestre hacia acá y maneja un control sobre una población. Esa población es todo aquel que no está en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me dice que Él es la luz. Si yo estoy en Cristo, estoy en la luz y no puede haber tinieblas en mí. Pero si no estoy en Cristo, estoy en las tinieblas y las tinieblas tienen el control de mí. Entonces, toda persona que no está en Cristo, todas, absolutamente todas, están endemoniadas. Cuando yo llego a Cristo, viene este texto bíblico que me dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, viene una libertad. Ahora, entiende algo, Jonathan, que es importante, y voy a traer a colación un pasaje bíblico cuando el Señor Jesucristo habla del demonio que sale de la persona. Cuando el demonio sale de la persona, el demonio vaga por lugares desérticos. No sé si tú has visto las películas de exorcismo, que los sacerdotes le echan agua y el demonio grita. Sí. Pues en sí, en realidad, los demonios detestan el agua. Sí, por eso buscan lugares desérticos. Y tú ves que el demonio grita, entonces la gente dice, ah, sí, lo está liberando. No, en realidad allí no hay una liberación porque allí no está gobernando el Espíritu Santo. Hay una manifestación de algo que el demonio detesta, el agua. Entonces se va por lugares desérticos buscando reposo y al no hallarlo, dice, ¿volveré a dónde? A mi casa, de donde salí. ¿A qué le llaman los demonios casa, Jonathan? Al cuerpo. Al cuerpo humano. Para ellos el cuerpo humano es su casa. Y cuando esa persona fue a la iglesia, escuchó la palabra,
conoció el poder de Cristo. Entonces el Señor empieza a ordenar la casa, que la casa es la vida. Empieza a organizarla. Entonces dice que el demonio encuentra la casa barrida, ¿sí? Organizada, pero vacía, ¿sí? Porque esa persona fue, esa persona escuchó, esa persona se emocionó, esa persona dijo gloria a Dios, oiga, me gustó la palabra, qué bonito todo, pero no Hizo la oración de fe. Eso es la oración de fe, un engaño, que yo creo que ya lo hablamos, un engaño para que la gente crea que es cristiana, pero no tuvo un encuentro con Cristo, ¿sí? No llegó a los pies de Cristo, no creyó en Jesús como debe creerse, entonces no se comprometió. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, el Señor nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, testimonio. Cuando yo me comprometo con Cristo, cuando tengo un encuentro con Cristo, el Señor me llena de su Espíritu. Porque el Señor dice, a vosotros conviene que yo me vaya, porque no os dejaré solos, les dejaré otro consolador, el cual os guiará a toda verdad. Para un cristiano esto es fácil entenderlo, ¿sí? Pero para una persona que no es cristiana, pues hay que recopilarle. ¿Qué es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo me guía a Cristo. Entonces, cuando yo me comprometo con Cristo, cuando tengo un encuentro con Cristo, cuando nazco de nuevo, entonces el Señor me regala su Espíritu. El Espíritu Santo empieza a tomar control y morar en mí. Es decir, yo me convierto en templo del Espíritu Santo. Viene el gobierno de la luz. Cuando viene el gobierno de la luz, Jonathan, las tinieblas no pueden estar en mí, porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces yo te pregunto a ti, si una persona dice ser cristiana y cada 8 días le hace liberación, o es un líder de cualquier, sea de la alabanza, sea de intercesión, sea lo que sea, y le están echando fuera demonios, entonces, ¿cómo puede decir que es de Cristo si el que es de Cristo tiene el Espíritu Santo, pero en sí tiene demonios? Entonces, la mitad la gobierna el Espíritu Santo y la otra mitad del cuerpo la gobiernan los demonios. Explícame tú. Sí. Usted dijo algo ahí interesante y es que todas las personas sin Cristo están endemoniadas. Por lo general, la gente piensa, incluyéndome, que yo me doy cuenta que una persona está endemoniada cuando de pronto están en una administración y la persona empieza a gritar, a hacer pues lo que hace supuestamente un endemoniado, que es gritar, que el demonio habla, grita, todo esto. Pero entonces, si la persona no, o sea, como que no manifiesta el demonio de esa manera, entonces uno como que pensaría que esa persona en realidad no estuvo endemoniada. Bueno, lo vemos en la Biblia. El padre de familia lleva a su hijo porque está endemoniado. El demonio le echaba en el agua y en el fuego y se manifestaba. Vemos otra manifestación del endemoniado gadareno. Pero pues la manifestación del endemoniado gadareno era un espíritu de ira, de violencia. Y obviamente se manifestaba de esa manera. Hay demonios que no se manifiestan así. Y ahorita lo vamos a ver con un personaje el cual fue libre de unos demonios. Y la Biblia no nos dice que tumbó, de que mordió. Hay otro que rompía las cadenas, ¿cierto? Si tú ves en Hechos de los Apóstoles, Jonathan, tú ves a una mujer que se va detrás de los discípulos diciendo, estos son hombres de Dios, estos alaban al Señor. Pero tú no ves que el demonio esté gritando, haciendo un show, ¿no? Simplemente está glorificando a Dios. Estos son hombres de Dios. A lo cual el verdadero siervo de Dios se vuelve y reprende al espíritu. Y la persona es libre, pero no hubo ninguna manifestación. Entonces hay demonios que se pueden manifestar, hay demonios que no se manifiestan, pero no quiere decir que porque la persona no le manifestó nada, entonces no tenga demonios. Ahora, hay otro ejemplo dentro de la religiosidad. Es que muchas veces los demonios salen por bostezo. Entonces, presta atención, porque esto es muy cómico, Jonathan, porque usted está en medio de una administración y te da por bostezar. Vos no bostezas, porque entonces van a decir, sí, van a decir, este está endemoniado. Entonces son cuentos que se ha inventado, porque no lo encontramos en la Biblia. Son cuentos que la gente se ha inventado para decir que los demonios salen de una manera, o que salen por gases, o un montón de creencias que la gente los ve como inocentes. Y realmente no es inocente, Jonathan. Ahí voy a otra cosa, y es que entonces, normalmente, basado en esto, muchas veces en las iglesias, esta persona necesita liberación, pero porque manifestó de cierta manera los demonios. Entonces, basado en esto, toda persona, bueno, no sé si tiene algo que ver el tema o sería ya algo aparte,
Pero entonces toda persona que viene a Cristo necesita esa liberación. Ya sabemos o sea, yo sé que Cristo es el que liberta, pero entonces el tema de la liberación ahí, ¿qué? Bueno, lo primero que necesito entender es que el que libera es el Espíritu Santo, no el hombre. Sí, el Señor nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Sí, tenemos autoridad para reprender demonios. Pero eso no quiere decir que si tú no pasaste por un proceso de liberación, entonces no eres libre, porque tú ves el llamado que el Señor le hizo a Pedro. Ven y sígueme. Y Pedro soltó las redes, dejó la barca, siguió al Señor Jesucristo. Sí, por allá lo vemos que al final sacó una espada y le cortó la... Sí, porque todavía había carnalidad, no demonio, carnalidad, que eso lo vamos a distinguir ahora más adelante. Pero tú ves que en Hechos de los Apóstoles, cuando viene Pentecostés, ya tú ves un Pedro totalmente diferente. Ya es un Pedro manso, ¿sí? Un Pedro que ya callaba. Pedro no era de callarse. Entonces, no necesitó el Pedro pasar por un proceso para ser libre de lo que tenía. No, él tuvo un encuentro con Jesús, porque si tú ves a alguien convencido de que Jesús es el Cristo, es Pedro. Pedro estaba totalmente convencido, y eso es lo que es tener un encuentro con Jesús, convencer, tener fe, creer en Él. Entonces es donde tú ves, Jonathan, que Cristo viene a nuestras vidas para rescatarnos, para libertarnos y para salvarnos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8, en el versículo número 2, el Señor nos dice lo siguiente, yo acá ya lo tengo. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Estamos hablando ahorita de la manifestación, ¿sí? Vemos algunos que tenían alguna manifestación, pero vemos a esta mujer que no, que simplemente fue libre. El Señor le echó fuera a 7 demonios. ¿Qué demonios eran? Pues realmente no lo sabemos, pues la Biblia no lo dice. Hay un montón de religiosos que se inventan un montón de demonios que tuvo la mujer. Pero vemos claramente que aquellos que vinieron a Cristo fueron libres. De algunos se especifican, de otros no especifican, pero todo el que viene a Cristo tiene que ser libre de algo porque está sujeto o gobernado en algo. Bueno, entonces ahí con esto me sale otra pregunta, y es, ¿para yo ser cristiano necesito ser libre, o primero soy cristiano y luego Dios me liberta? Claro, por eso el apóstol Pablo dice acerca de Cristo, de que fue a la cruz siendo pecadores. El texto dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, yo vengo a Cristo, vuelto una nada. El profeta Isaías lo dice, que nuestras obras son como trapos de inmundicia, y el apóstol Pablo en su epístola a los Corintios dice que de lo más vil y menospreciado nos escogió Dios, es decir, nosotros venimos sucios a Cristo. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir limpio. ¿Cómo hago poder venir limpio si el Señor dice claramente que aunque me lavare con hisopo o con colirio, con nada podré quitar mi pecado? Lo único que puede lavarme del pecado espiritualmente es la sangre de Cristo, para yo poder ser libre, para poder ser limpio y para poder ser restaurado, necesito venir a Cristo. Juan dice claramente en el capítulo número 1, y a los que le recibieron, ¿los que recibieron qué? Su palabra. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo vengo a Cristo, entonces renuncio a mi yo, que es el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Renuncio a mi yo, renuncio a mi carácter, renuncio a mi humanidad y me rindo a la autoridad y a la potestad del Señor. Allí viene un proceso de que de justificación a través de la sangre de Cristo, un proceso de liberación, porque Jonathan, hay que ser muy sinceros, tú llegas a Cristo y estás atado al cigarrillo. No existe el espíritu del cigarrillo, se lo va a aclarar, ¿no? No existe el espíritu del cigarrillo, pero estás atado a un vicio, ¿sí? Y tú a la noche de la mañana no vas a soltar el cigarrillo. Sí, de pronto dejas de fumar un día, después 2 días, es un proceso de purificación, de liberación, hasta que llega el día en que tú ya no vuelves a fumar. Pero dime tú que una persona lleva 2, 3, 5, 10 años y no ha podido dejar el cigarrillo. Yo te digo a ti, ¿de verdad esa persona ha nacido de nuevo, Jonathan? Si tiene al Espíritu Santo actuando en su vida, el Espíritu Santo le va a permitir que después de un año esa persona siga con esa misma situación, aunque no es un espíritu, no es un demonio, pero es una obra de la carne. Bueno, ahí cuando usted habla de ya demonios como más específicos, por ejemplo, pongamos un demonio, no sé, algo como... El engaño.
bueno, un demonio de engaño. Cuando se le hace liberación a una persona que tiene un demonio como tal de engaño, al decir usted que viene un proceso y que de pronto la persona no lo va a dejar de un día para otro, o sea, el demonio como que, no sé, suena como si saliera como por partes o como que de a poquitos. Está excelente la pregunta, Jonathan, porque es que la gente confunde con lo que tú estás confundiendo en este momento, la mentira con un espíritu de engaño. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, Acab iba a hacer una campaña, ¿sí? Iba a ir a la guerra. Y los falsos profetas, a esto quiero que preste mucha atención, los falsos profetas en el nombre del Señor le decían que le iba a ir bien en la batalla, que iba a tener victoria. A lo que el profeta Micaías le dice, es convocado por Josafat, ni siquiera por Acab, porque Acab lo detestaba. ¿Por qué lo detestaba? Porque le decía la verdad del Señor. Lo llaman y le dice, no, no te va a ir bien, vas a caer. Sí, para resumirte, porque la historia es más larga, Micaías empieza a decirle que sí le va a ir bien, pero era algo que él estaba usando para a ver qué hacía. Bueno, le dice que no, entonces le dice a Josafat, si es porque no lo traigo, porque siempre me desea lo malo. A lo que apresan al profeta y lo mandan para la cárcel, y en ese proceso el profeta dice, he visto algo de parte de Dios. Y es que Dios se reunió y a su derecha y a su izquierda estaban todas las huestes celestiales, entre ellas los espíritus. Y entonces dice el Señor, ¿quién irá y engañará a Acab? Y entonces se levanta uno de los espíritus y dice, yo iré. Escuche, y seré espíritu. El Señor le pregunta, ¿y qué harás? Y el espíritu le dice, seré espíritu de mentira o de engaño en la boca de los falsos profetas. A eso es lo que yo me refiero cuando te digo el espíritu de engaño. Porque una persona que es mentirosa no tiene un espíritu, Jonathan. Tiene un pecado. Que es lo que yo quiero que entendamos nosotros, porque la religiosidad, que hay que confrontarla muy duramente, Jonathan, le ha engañado a la gente diciéndole, no, su esposo es adúltero porque el espíritu de adulterio lo tiene allí. Jonathan, no existe el espíritu de adulterio. El tipo es un adúltero, es un degenerado. Es una persona que no tiene respeto ni amor por esa pareja, que no le interesa si le está dañando los sentimientos. Entonces no validemos un pecado poniéndole un nombre de un demonio porque no existe. ¿Dónde está esto? Vayamos al Evangelio de Marcos, Jonathan. En el capítulo número 7, en los versículos 21 al 23. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces el Señor llama a esto pecado, maldad, que es la acción que viene del corazón de cada uno de nosotros, no son espíritus. Ahora yo te puse, cuando tú me estabas hablando de un espíritu, te dije el engaño. Ya vimos un ejemplo. ¿Cómo sé que esto es así? Porque en Tesalonicenses el Señor dice que a los que aborrecen el amor a la verdad, el Señor permite, y no lo voy a parafrasear, quiero leerlo directamente del texto para entender lo que el Señor nos dice y conocer en 2 de Tesalonicenses capítulo número 2, a partir del versículo 10 nos dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A estos que nos referimos, Jonathan, espíritu de mentira en gente. Hoy está plagada la iglesia de espíritu de mentira, de espíritu de engaño, no de la mentira como pecado. No sé si ya queda claro allí. Sí. La mentira es un pecado en el cual yo vengo a Cristo, que es lo que estamos hablando ahorita. Cristo empieza un proceso de liberación en mi vida y poco a poco, si yo soy mentiroso, voy dejando la mentira, voy aborreciendo la mentira y ya el apóstol Pablo dice, me avergüenzo de lo que era antes, ¿ya? Pero el espíritu de engaño, de mentira en la boca de alguien es de aquellos que profesan o hablan en el nombre del Señor, pero que el Señor no está con ellos, pero que el Señor les permite este poder engañoso para engañar. ¿A engañar a quién? A los que han menospreciado la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad del Señor, que está escrita en la palabra. Estos son los falsos profetas, los falsos apóstoles y los falsos predicadores. Quiere decir que entonces lo que se le enseñó a la gente mucho tiempo de que hay demonios, espíritu de fornicación, espíritu de adulterio,
de robo, o sea, ya como cosas individuales como que no están así. No, Yo creo no. que deberíamos en un tema de pronto tocar este tema, ¿no? Ok, sí, pero sí, lo dejamos claro. No existe el espíritu de error, no existe. No, son acciones que una persona decide hacer. No existe el espíritu de la marihuana. ¿Tú probaste alguna droga alguna vez? No fue un espíritu el que te tomó y te dijo, ve, soy el espíritu de la cocaína y entonces tomo control de ti. No, 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 no. Es una acción. El Señor dice que esa acción sale del corazón, que es Más una bien, maldad. más bien como que ese pecado le abre las puertas al Ahora, a demonio, eso, ¿no? gracias, a eso hoy. ¿Qué es lo que, por qué los demonios llaman a este cuerpo casa? ¿Y por qué tienen descanso aquí? Porque dice que se va por lugares desérticos y no hallando reposo, dice, volveré a mi casa donde salí. Lo que quiere decir es que el demonio tiene reposo en el cuerpo. ¿De qué se alimentan los demonios? Ahora sí, se alimentan del pecado. ¿Sí? Ahí sí, sí te lo puedo validar. Pues no vayas a decir que un pecado es un demonio. No, que si una persona vive en el adulterio, vive en la fornicación, vive en el robo, vive en el asesinato, todo eso fortalece espiritualmente al demonio y es donde allí empieza a tomar control, pero no el demonio del asesinato, no, no el demonio del robo, no, el demonio que está tomando control de esa persona, ¿sí? Porque el demonio tiene un trabajo, el trabajo es darle cuenta a Satanás de la perversidad a que incitó, el Satanás no te puede llevar, no te puede obligar a pecar a ti. Satanás a través de esos demonios, te instan o te incitan, como dice con David, te incitan y tú ya tomas una decisión y la decisión es o glorificar al Señor si eres cristiano o ir tras el pecado, porque imagínate, Jonathan, que tú me dices, yo te voy a preguntar y tú me dices si sí o si no. ¿David era un siervo de Dios? Sí, ¿Abraham era un siervo de Dios? sí, ¿Pedro era un siervo de Dios? sí, ¿Todos tres pecaron? sí. ¿Estaban endemoniados? No. No, no, porque eran hijos de Dios, estaban gobernados por el Espíritu Santo. Tanto así, Jonathan, que David dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque David reconocía que sin el Espíritu Santo no podía tener comunión con Dios. Ahí entra otro punto que se me ocurre y es que de pronto a veces la gente está, por decirlo así, tan endemoniada que de pronto hay gente que pueda pensar que el demonio no como que le va a impedir a esa persona a buscar a Dios. Entonces, ¿hasta qué punto el demonio, porque usted me decía que los demonios no pueden obligar a una persona, pero entonces, ¿hasta qué punto un demonio como que, quien dice, toma el control para que una persona... ¿A qué voy? Por ejemplo, en la parte que hablamos ahora de un hombre al que el demonio lo tiraba contra las piedras y todas estas cosas, ¿hasta qué punto el demonio tiene el control de la persona para que la persona tenga como la capacidad de decidir o de buscar a Dios? El Señor nos dio la oportunidad a todos nosotros de tener una luz, y es importante lo que estás diciendo. Es tener, cuando yo hablo de tener una luz, es de tener como un momento de razón, ¿sí? Cuando tú estabas en Cristo, en algún momento de tu vida, te sentaste o en la noche tuviste un momento para meter y dijiste, lo que estoy haciendo me está llevando al mal, ¿cierto? Uh-huh. Pero el otro día seguiste lo mismo. Sí, el Señor le da oportunidad, así como al que tiene un espíritu de lunático. La Biblia lo llama lunático, hoy en día lo llamamos esquizofrenia, Uh-huh. ¿cierto? Aunque esa persona, que eso es algo complicado, ¿no? Esa persona está viendo cosas que nadie ve, esa persona está siendo atormentada por cosas que nadie ve, pero esa persona, Dios le da la facultad de tener luz para decidir. Sí, porque si una persona no tiene la decisión de acercarse a Cristo, no va a pasar nada. El demonio, ¿qué va a hacer con una persona? Hay personas que quieren buscar a Dios y dicen, no, pero me da miedo ir a la iglesia. En el Salmo 91 dice, el terror nocturno, ¿sí? Uh-huh. Hay espíritus, sí, de terror, que hacen que la persona se sienta acorralada, que no pueda tomar la decisión de hacer esto, de hacer lo otro. Por eso dice la Escritura que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito... ¿A qué le tienes miedo tú en la vida? General, ¿qué le tienes miedo? ¿Te montas en la montaña rusa, en todas estas cosas? Sí. Ok, no te da miedo eso, pero hay gente que sí. ¿Sí? Yo salía con un amigo y me decían, no, es que yo le tengo miedo a subirme a eso. No me acuerdo del juego, de la bola de juego, creo que era. Uh-huh. Le dije, ¿sabes cómo puedes vencer tú el miedo? Enfrentándolo, ¿sí? Enfrentándolo. Yo te mandé a ti un video de tirarnos en paracaídas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero desde un avión. Uh-huh.
yo no le estoy diciendo, yo no te puedo decir a ti que no siento miedo, yo siento el miedo, sino que también me da adrenalina. Y yo para poder vencer ese miedo necesito enfrentarlo. Pues el pobre muchacho eso, yo no venció el miedo, pero Salió peor. salió casi desmayado. Pero en la vida en general yo necesito mirar qué es bien para mí. Si lo que me está impidiendo llegar a la luz para ser libre o aquello que me está llevando a la desgracia y me está llevando al temor. ¿Cómo es posible, Jonathan, que una persona llegue al punto de su vida que no puede salir a la calle? Y yo he conocido casos de personas que están encerradas por 2 o 3 años porque les da miedo salir a la calle. ¿Por qué? Porque sí, allí ya viene el control de un espíritu que quiere llenar de un terror tan tremendo a la persona que no ve, ni oye, ni entiende. Y ese es el dominio, el control del cual el Señor nos está hablando, que ahí sí hay un espíritu inmundo. Pero cuando hablamos de pecado, Jonathan, el pecado no es un espíritu inmundo, y lo recalco porque la gente lo tiene que entender. Pero bueno, volviendo de pronto un poco hacia atrás, cuando decíamos que hay iglesias donde los líderes y las personas que ya hacen parte de la iglesia resultan en liberaciones y en procesos de liberación ya después de llevar un tiempo, ¿en qué se basa entonces esta gente para decir que esto es válido? Pues a lo que te estoy diciendo, Jonathan, a que llaman al pecado como demonio. ¿Recuerdas cuando Cristo resucita y llama a Pedro? Le hace 3 preguntas. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3. Bueno, Pedro, como me negaste, pecaste. Entonces tiene un espíritu de, llamémoslo, de traición. Un espíritu de traición. Te voy a hacer una liberación. ¡Fuera, espíritu! No, hombre, no existe. El Señor confronta a Pedro y le dice, pues Pedro está arrepentido. Lo sabemos que Pedro está arrepentido. Le dice, Pedro, ¿me amas? Más que estos. Sí, pero te digo que Pedro tenía un encuentro más con el Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le demuestra que es lo que tenía que hacer en su vida ministerial y espiritual. El Señor no vino a echarle fuera demonios a Pedro porque Pedro era libre. Pedro cometió un pecado. Claro, necesitaba ser sanado. El Señor lo hizo. Pero ¿por qué la gente dentro de la iglesia dice que cuando una persona falla y se equivoca, entonces que porque está endemoniado el demonio lo llevó a hacer el pecado? No, la persona falló porque tristemente se durmió. Yo tengo una pregunta ahí y es, ¿por qué cuando están en la cena Jesús con los apóstoles dice una parte que Satanás entró en Judas? Bueno, Judas ¿no era endemoniado antes de eso? No, claro, y lo que tú me estás diciendo, vamos al texto y leámoslo como lo dice Lucas capítulo 22, versículos 3 al 6, porque lo que tú me estás diciendo entonces es como contradictorio a lo que estamos hablando entonces en este capítulo, ¿no? Bueno, tú me estás diciendo que los demonios no pueden estar en la vida de un cristiano, pero porque Judas, Satanás llenó a Judas. Entonces, ¿qué dice Lucas capítulo 22, versículos del 3 al 6? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Bueno, entonces el Señor Jesucristo, por allá en el Evangelio de Juan, le dice al Padre, Padre, gracias porque los que me entregaste no se perdieron. Solo aquel que había sido destinado para esto. Entonces, bueno, la gente iba a decir que es que Judas fue destinado para que traicionara al Señor. No, eso fue decisión de él. Lo que nos quiere decir, no se perdieron, es la palabra que el Señor dice. Quiere decir que de los 12, solo 11 estaban comprometidos. De esos 11, Pedro tenía un carácter horrible. Tomás era incrédulo, ¿cierto? Creía por algunas veces y otras no. Pero Judas era totalmente diferente. Desde el momento que Judas hizo parte del ministerio del Señor Jesucristo, tú no ves a un Judas comprometido con Jesús. Tú ves a un Judas comprometido con lo que le están ofreciendo aquí, dinero. Judas, el Señor sabía claramente que Judas amaba el dinero, y aún sabiendo que Judas amaba el dinero, el Señor le entrega la administración de los dineros del ministerio de él, ¿cierto? Y él robaba, o como dice la Biblia, sustraía, ¿sí? De las ofrendas que entraban al ministerio. Judas nunca fue cristiano. Judas nunca tuvo un encuentro con Jesús. Judas nunca se enamoró de Jesús. ¿Judas echaba fuera demonios? Claro, el Señor le dio poder y autoridad. ¿Judas sanaba enfermos? Claro, el Señor le dio el poder y la autoridad. ¿Judas predicaba el evangelio? Claro, el Señor le dio ese privilegio.
pero Judas no era cristiano. Lo que nos demuestra, y dice el apóstol Pablo, que hay gente que predica a Cristo por envidia, o por dinero, o por cualquier otra cosa, pero no quiere decir que porque prediquen a Cristo, de verdad sean cristianos. Entonces, ¿por qué Satanás sí pudo tomar el control de Judas Iscariote? Porque Judas nunca estuvo dentro de la cobertura del Señor. ¿Por qué no estuvo dentro de la cobertura del Señor? Salmos capítulo 91 dice claramente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jonathan, Judas era de irse a reunir con todos los enemigos de Jesús. Y si tú tienes un hijo y tú tienes enemigos, Jonathan, y tu hijo se reúne con tus enemigos, ¿tú crees que eso sería algo para ti beneficioso o bueno para tu vida? No. Judas se reunía con todos los enemigos de Jesús. Ahora, si Judas hubiera sido parte de los enemigos, Cristo lo llama, Judas comprende lo que Cristo está haciendo en su vida y se aparta de ese lugar, ok, Judas alcanzó la misericordia del Señor, pero Judas nunca se comprometió. Por eso tú ves que el final de Judas fue que la muerte, por propia disposición de él. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿por qué apenas aquí nos viene a decir que Satanás entró en Judas? Porque, o sea, ¿a qué me refiero? Usted al principio nos dijo que toda persona que no tiene a Cristo es endemoniada. Entonces, basado en esto, Judas siempre estuvo endemoniado. ¿Por qué apenas aquí dice que Satanás entró? No, si tú estudias los evangelios, tú te vas a dar cuenta que desde siempre que hablan de Judas dice el que le entrega. ¿Sí? O sea, Cristo siempre, si decimos entonces decimos que Cristo ni siquiera sabía que Judas era el que le iba a entregar. No, Cristo sabía claramente, por eso dice: el que yo le dé el pan, este fue el que me va a entregar. No le dijo el nombre, lo recibió Judas. Mire, estaban tan ciegos todos los demás que ni siquiera se dieron cuenta. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Sí. Cada que veo, por ejemplo, en una serie o en algo de esa escena, yo digo como que es tan obvio. Exacto. Porque ellos dicen, pero es que a todos nos dio pan. Pues el Señor está diciendo: al que le estoy dando este pan, y en el momento se lo recibe Judas. Entonces, no es que apenas se dio cuenta el Señor y lo anunció. No. El Señor siempre sabía que Judas nunca se había comprometido. Se sabía claramente que Judas nunca había nacido de nuevo, por eso Judas nunca perdió la salvación. Hay un montón de videos donde la gente dice: hay gente que predica que la salvación es pierde, entonces todo el mundo puede hacer lo que le dé la voluntad. No, es que cuando hablamos bíblicamente de que la salvación no se pierde, el que verdaderamente es salvo lucha todos los días por no pecar, Jonathan. No se recrea en el pecado. Claro que se va a equivocar, pero no se recrea en el pecado, lucha para salir de allí. Judas nunca luchó. Judas nunca se negó. Judas estaba enamorado de su Dios, el dinero, y con ese Dios se compró una heredad, y en esa heredad se ahorcó, se soltó la cuerda, dice Hechos de los Apóstoles, cayó y se reventó. Entonces, ¿para qué le sirvió su Dios? Para nada. No, si Judas hubiera conocido a Cristo, aún en pecado, se hubiera acercado al Señor y se hubiera arrepentido. Nunca lo hizo. Así es. Bueno, entonces, para ir como terminando, ¿cómo hace cómo una persona se da cuenta que está o no está endemoniada? ¿Por qué? Yo, por ejemplo, antes tenía el pensamiento de que, lo que le dije ahorita, que una persona da cuenta si estaba endemoniada, si le manifestaba el demonio así como le dije, gritando. Entonces, yo pensaba que yo en realidad nunca estuve endemoniado. Pero entonces, ¿cómo hace una persona para saber si ya fue libre o si todavía necesita esa liberación? Bueno, la Biblia nos habla muy claramente del fruto, la manifestación o las acciones que yo tengo, ¿sí? De que manifiestan de lo que soy. Entonces, primero que todo, para yo saber si el Espíritu Santo está en mí, que sería la pregunta apropiada, no saber si tengo demonio, porque si estoy en Cristo, pues no puedo tener demonio. ¿Cómo sé que verdaderamente el Espíritu Santo está en mí? Es porque estoy llevando una vida de cambio. Ninguna persona cambia por sí misma. Ninguna persona cambia por sí misma. Cuando yo tengo el deseo, el anhelo y el interés por cambiar, por dejar mi carácter perverso, por dejar de estar mirando a las mujeres con deseo, por dejar los corruptos. Hoy estamos en una época de corrupción totalmente, ¿sí? De hacer lo que le agrada al Señor. Si en mí está esa disposición, es porque el Espíritu Santo está en mí. Porque nunca la carne, alguien decía, es que ese Dios que inventaron, la gente que inventó ese Dios. No, yo no creo que alguien hubiera inventado un Dios que te prohíbe tantas cosas que a la carne le gusta, ¿sí? A la carne le fascina todo el pecado. Entonces yo no voy a inventarme algo
Que me gusta. Que me guste, o sea, y prohibirme algo que me gusta. Entonces, no. Miramos lo que dice Efesios en el capítulo número 4, en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, me estoy despojando, ¿sí? Me estoy despojando de todo aquello que me incita al mal, que me incita al pecado, que me incita a la violencia, a todo aquello que yo sé que no hace parte del Señor. Por eso es que tú ves a un Saúl, Jonathan, un Saúl que no vive arrepentido. Y que después se arrepiente, pero ya no recibe perdón. ¿Por qué? Porque él se arrepintió por conveniencia, pero no por convicción. Es como el que le dice a la esposa, no, mi amor, yo ya voy a cambiar, ya no voy a buscar más mujeres, pero lo hace por conveniencia, para que no lo dejen. Pero tú lo ves a los 2 o 3 meses en las mismas. ¿Tuvo un cambio? No, fue una emoción del momento, por una conveniencia, pero no tuvo una convicción. Si de verdad tú sabes que tu hogar se te va a destruir, si tú sabes que vas a herir a una persona que dices que amas, entonces no lo haces. O sea, no se te ocurre. Claro que la tentación va a estar, Jonathan, pero tú tienes ya el control por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a decir no. Y como tú estás atento a la voz del Señor, si oyeres hoy mi voz, entonces tú vas a decir no, porque no voy a destruir mi relación con Dios, no voy a destruir mi hogar, no voy a destruir todo lo que el Señor me ha dado. Terminemos con Gálatas, en el capítulo número 2, en el versículo número 20. Y mira lo que nos dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué llevó Cristo a la cruz, Jonathan? ¿El pecado? ¿Listo? Entonces, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Crucifico todos los días mi pecado. Por eso el Señor dice claramente, lleven la cruz, ¿cuándo? ¿Cada 8 días? No, todos los días crucifico, porque todos los días mi carne quiere el pecado y todos los días Satanás me lo está ofreciendo. Y claro que los demonios quieren venir a tomar control sobre mí, pero no pueden porque está el Espíritu Santo. Pero el día en que yo le dé cabida total a mi carne, entonces lamentablemente voy a darle el espacio a las tinieblas y me voy a apartar automáticamente de la luz. Me aparto de la luz, llego al gobierno de las tinieblas, pero cuando soy de Cristo realmente, pues insisto en la luz. Sí, bueno, muchas gracias al pastor, a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.